Buenas tardes, me presento para los que no conocen, soy Manuel Puebla, soy miembro de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera y el día de hoy voy a presentar otro nuevo atributo de los que estamos estudiando en esta serie de la Escuela Bíblica llamada Conociendo al Dios Vivo, en donde ya hemos tenido 3 exposiciones e incluso un foro la semana recién pasada. Y el día de hoy queremos analizar un nuevo atributo que se denomina que Dios es eterno, autoexistente e inmutable. Esto es importante irlo conociendo para que nosotros tengamos un acercamiento a través de la escritura de lo que Dios ha mostrado a su creación, a nosotros como hombres. Y es importante que cada una de estos atributos vayamos entendiendo un poco dónde está cimentado y dónde está el entendimiento que podemos ir logrando a través de ir descubriendo la escritura. Lo importante de esto es que usted se anime, no solamente a escuchar de estos cursos, porque no somos grandes eruditos, somos personas que queremos conocer a nuestro Señor y que a través de este instrumento de poder grabar estos videos y de poder grabar, digamos, las distintas clases que podamos tener un conocimiento de nuestro Señor a la luz de las Escrituras. No tiene otra finalidad, no tiene ninguna otra finalidad que acercarnos a este Dios vivo. Entonces hemos dividido esta escuela bíblica en 3 secciones que se van a exponer y que ya se han explicado, que es la parte de edificación, exhortación y consolación. La parte de edificación es para que nosotros tengamos esta, este estudio del atributo a través de lo que la misma escritura presenta, para luego pasar a la exhortación y cómo ello impacta y confronta nuestras vidas, y terminar con estas palabras de esperanza y consuelo en la consolación, de que dependen de la gloriosa obra de Cristo a través de los atributos que se van estudiando. Entonces, dicho esto, pasemos en realidad ya como a definir un poco lo que queremos presentar el día de hoy, que es que Dios es eterno, autoexistente e inmutable. Y lo primero que podemos decir es que son atributos absolutos o incomunicables. Esto quiere decir que son exclusivos de Dios. Nosotros podemos entender someramente, porque no tenemos la capacidad de poder cuantificar o quizás escudriñar más allá, que lo que el mismo Dios presenta a través de su escritura y cómo se muestra esto, que es inentendible, que es insondable. Él lo presenta de una forma entendible para que sea de edificación para nuestras vidas. Entonces, eh, primero pasemos al primer concepto que estamos hablando, que Dios es eterno e infinito. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Es inmediatamente, si nosotros quisiéramos imaginar algo que es eterno o infinito, yo sé que tenemos que pensar necesariamente en grandes cosas. Y lo que tenemos más a mano es la misma creación, es este eh, universo en el que estamos inmersos como humanidad, y vemos que es algo realmente impactante en su tamaño, que no podemos sondearlo, que no podemos ni siquiera imaginar hasta dónde llega. Y sé que son las primeras imágenes que podríamos estar pensando, pero así también en nuestra mente podemos ver que el Señor ha puesto la inquietud por la eternidad y por cosas que de repente nos podemos incluso como apasionar, como tener estas figuras que se te ve que en la mente no tienen ni principio ni fin. Esto es como lo mismo del anillo que tenemos, digamos, representa nuestra unión con otra persona en el matrimonio, y cuando siempre se explica que esto no tiene ni principio ni fin. Eh, y es importante que nosotros tengamos esto que el Señor ha ido clarificando para que también sepamos que Él se presenta de una forma en que nosotros podemos entender algunas cosas y dar gracias porque Él se va revelando a su creación. Y lo primero que podemos hacer es definir un poco estos términos con respecto a la eternidad, que viene del latín a eternus, que la idea de eterno describe aquello que no posee ni un principio ni tiene un punto final. Esto es una definición en realidad como que podemos encontrar en cualquier lado, y la idea es como un poquito conceptualizar de lo que estamos hablando. Y el término está asociado con la inmortalidad, esto que no tiene fin, ¿cierto? Que no va a terminar nunca, y con lo que no tiene límite y lo infinito. ¿Sí? Bueno, la eternidad es una noción de carácter filosófico que está vinculada a una existencia que no está enmarcada en el tiempo, o sea, trasciende el tiempo, es mayor que el tiempo. No, el tiempo no lo puede contener, no lo puede contener de una forma física, ni tampoco, digamos,
tampoco algo que no sea material. Entonces, con esto nosotros podemos ver algunas declaraciones ya atribuyendo esto o posicionándolo en nuestra idea de Dios. Y precisamente tomé un texto de Isaac Newton en un texto que él escribe, que es el General Scholium, eh, y donde él da la idea de esta eternidad de Dios. Y dice así, se los leo, dice, Él es eterno e infinito, omnipotente y omnisciente, que son otros atributos de Dios que también se van a estudiar en esta serie, pero Él lo presenta de esta forma. Y dice algo muy interesante que dice, lo explica así, dice, su duración se extiende desde la eternidad a la eternidad, y su presencia del infinito al infinito. Ahora, esto que suena un poquito como un trabalengua, y tiene mucho sentido para nuestra limitada forma de pensar y de cuantificar las cosas, porque nos dice que existe una duración, y él pone el concepto de tiempo ya de por medio, y tiene un tema y expone también su presencia, que lo podemos ver de una forma, tratemos de llevarlo un poco al campo material. Entonces tenemos este término de eternidad que se presenta a Dios, digamos, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, y esto nos hace pensar inmediatamente en un punto de inicio y un punto final que nosotros podemos imaginar. Podemos mirar hacia atrás y decir que podemos llegar hasta lo más inimaginable nuestro, y aún así, más allá, desde la eternidad, desde un punto en que ya no podemos imaginar, dura hasta el punto infinito que podemos llegar en el tiempo y llegarlo más allá todavía, que tampoco vamos a poder cuantificar e imaginar. Entonces ya sabemos que trasciende a esas cosas en el tiempo y trasciende en la presencia, desde ese mismo punto, como algo tangible que vamos a ver hacia atrás y hacia adelante. Entonces nos presenta eso interesante, una forma de tratar de dimensionar esto. Ahora, la escritura también tiene elementos que nos instan a escudriñar un poco más allá en esto. Y podemos ver, por ejemplo, que en Isaías 40:28 toma ciertas características que sí conocemos y las presenta ante este Dios todopoderoso y este Dios infinito, este Dios eterno. Que dice así, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Ocupa elementos materiales, ocupa elementos que nosotros sí conocemos, para decir que Él es el creador de estas cosas y dice, su entendimiento es inescrutable. Ahora, es súper interesante esta palabra inescrutable porque hace relación a algo que no podemos investigar y que no podemos comprender. Algo inescrutable es que no podemos llegar a cuantificarlo, no podemos llegar a investigarlo siquiera. Y por lo tanto cedemos ese espacio, le damos el punto a un Dios que se presenta como tal y no podemos tampoco comprenderlo. Pero Él lo hace a través de que, siendo tan poderoso, Él nos presenta una creación y Él dice que es tanto más poderoso que lo que nosotros conocemos, que se marchita, que se acaba, que se cansa. Él no está condicionado a eso. Y también lo podemos ver en Salmo 145:3, por ejemplo, cuando dice que grande es el Señor, aquí con una sensación de que es todopoderoso, y dice, y digno de ser alabado en gran manera, por supuesto. Por supuesto, Él se presenta como el yo soy, como dice, vamos a verlo más adelante, que es el único Dios, y al único que le podemos dar alabanza por la creación que hemos tenido y por esto, como a pesar de no tener necesidad alguna, se presenta ante su creación para mostrar su gloria y para que nosotros nos maravillemos y nos gocemos también en ella. Y es así, y dice, es digno de ser alabado en gran manera y su grandeza es inescrutable. Nuevamente este término de decir que su grandeza nosotros no la podemos cuantificar y no la podemos comprender. Entonces sí tenemos que tomar las pinceladas de lo que sí podemos ir barajando e ir estudiando de cada uno de estos conceptos. Y dice en Romanos 11:36, y este versículo nos encanta, o me encanta en lo personal, cuando dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. De Él son todas las cosas, todas. Todo lo que usted puede imaginar, todo lo que puede material y todo lo que puede ser temporal y todo lo que usted pueda tratar de cuantificar o llegar al conocimiento incluso de la misma ciencia
que sigue tratando de comprobar hasta dónde podemos seguir investigando y que cada punto que avanza, cada paso que avanza, lo va corroborando. Lo único que ha hecho es ver que hay una inmensidad y un ser todopoderoso que sobrepasa el entendimiento, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, Romanos 1:20 nos presenta ahora este Dios que, sabiendo nuestra limitación, nos presenta su deidad, nos presenta su todo poderío, su condición de todopoderoso, para que nosotros tengamos una pincelada de esta gran obra maestra de la creación. Y dice que porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, que no entendemos, que no comprendemos, que no logramos ver a cabalidad, su eterno poder y divinidad, se ha visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Él se ha presentado en esta revelación a su creación, ha ido mostrando lo poderoso que es. Y Él demuestra lo todopoderoso que es y nos deja gozarnos con ello. Por lo tanto, no tenemos excusa. Sabemos que hay algo en nosotros, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que Él ha puesto para que nosotros logramos ver este tipo de situaciones. Ahora, este atributo, por supuesto que tiene relación con muchas áreas o muchos conceptos que ya conocemos de lo que vemos. Tiene relación con su creación, tiene una relación también el mostrarse con su pueblo y también en la vida del creyente. Entonces Dios demuestra su grandeza a través de, bueno, en la parte de la vida del creyente los vamos a ver también más adelante todo en conjunto para ver que en realidad hay un tema de bendición constante hacia su creación. Y podemos ver, y aquí simplemente yo quiero invitarles a que ustedes abran su Biblia y que tomen apunte respecto a todos estos versículos para que veamos que existe una cantidad increíble de información. Esto solamente son unas pinceladas de lo que nosotros podemos ver para acercarnos a lo que Dios quiere decirnos, ir comprendiendo e ir asombrándonos, maravillándonos día a día. Y esa es la intención de poner estos versículos. Entonces, yo le invito a que usted lo tenga en su Biblia. Yo voy a, por supuesto que los he leído, por supuesto que he estado escudriñando cada uno de ellos y he presentado una idea con lo que aquí nos vamos diciendo, una reflexión, para que usted haga la propia en casa. Y que ver que en realidad que este curso o esta serie tiene por finalidad que usted tome su Biblia y no simplemente se con una clase como que fuera solamente en un concepto académico, sino que en realidad tiene una connotación espiritual y de crecimiento para su vida y de bendición para su vida y la nuestra, digamos, como congregación, como creyente individual. Entonces, vemos, por ejemplo, el Salmo 139:7 dice que Él está presente y está en y sobre su creación. Esto es sumamente interesante porque esto habla acerca de la inmanencia y la trascendencia de Dios. Y si usted me acompaña, y este salmo si lo quiero leer, que está en el 139, 7-10, versículos 7-10, del 7 al 10, y dice así, del 7 al 10 dice, ¿dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si hablo en lo más remoto del mar, y aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esto habla acerca de que Dios está en todos lados. Como explicaba eso, no es que exista una parte de Dios aquí y una parte de Dios distinta en otro lugar. Él está, Él es. Él es. Y eso quiere decir que hay un concepto que se llama inmanencia, que está en su creación, y una trascendencia que está por sobre su creación. Por lo tanto, eso demuestra que es un Dios todopoderoso, en donde podemos cimentar nuestra fe. Así también hay otros textos como Job 36:26 que es tan grande Dios que no logramos dimensionarlo. Sus años son inescrutables, nuevamente inescrutables, queriendo decir que no podemos averiguarlo, que no podemos comprenderlo, que no podemos llegar a entender en realidad la dimensión de este Dios. Pero Él se sigue presentando a su creación, se sigue acercando, se sigue revelando a su creación a través de su escritura. Entonces vemos, por ejemplo, Él pone esto
Y aquí hay un concepto muy interesante que podemos analizar brevemente, que Dios dice que Dios no está sometido al tiempo. Obviamente, Él lo ha creado y nos ha dado esta forma de medir nuestra existencia, por ejemplo. Él dice que para Él 1000 años son como un día. Y nosotros vemos así de forma lineal, de forma temporal, porque es lo que conocemos. Pero no quiere decir que Él se rija, que él simplemente vea esta secuencia de escenas que conforman el tiempo, sino que Él está de una forma, viendo de una forma panorámica, si pudiésemos definirlo así. No quiere que precisamente Dios está como espectador desde arriba y viendo todo el panorama. Él está por sobre eso, pero son formas que nosotros podemos eh, ir deduciendo a través de la escritura para que le demos por lo menos un grado de entendimiento a esa grandeza. Así también Apocalipsis 1.8, que dice que es el alfa y el omega, haciendo alusión también a Cristo, que es el que vino y el que ha de venir, ¿cierto? Y él dice que es el principio y el fin. Ahora, no quiere decir que sea el principio y el fin desde el punto finito que nosotros vemos hasta un punto finito que imaginemos, sino que Él es todopoderoso y trasciende a eso. Y esto, por supuesto, que tiene ciertas connotaciones importantes, como por ejemplo, por decir el hecho de que el reino de Dios es eterno. Y esto es muy importante, porque hay un reino eterno. Dice en Jeremías 10:10 que Él es el Rey eterno. Por lo tanto, deducimos inmediatamente que su reinado y su reino es eterno. Tenemos un reino eterno que ha existido desde lo inimaginable hacia atrás, hacia lo inimaginable hacia adelante, y por lo tanto perdura. Por lo tanto, perdura este reino. Salmo 145:13 también dice que es por todos los siglos su reino, y es un reino eterno. Y lo importante que dice el Salmo 45:6, que no solamente un reino eterno, sino que también tiene una composición una composición y un elemento que es esencial para nosotros también entender este amor con que Dios hace las cosas, y que dice que el cetro de su reino es el cetro de la justicia. Dios justo, que también va a ser un atributo que tengamos que ver, y Él en su reino está el cetro de la justicia. Su cetro es el cetro de la justicia. Entonces es muy importante. Ahora, otro concepto que también manejamos a través de esta eternidad de Dios es que su palabra es eterna. Si Dios es eterno, su palabra lo es. Su palabra ha dictaminado cosas que también vamos a ver más adelante en esta misma sección, pero Isaías 40:6-8 nos presenta que el ser humano es temporal, se marchita, tiene un desarrollo y muere, y que Dios es eterno en comparación a eso. Por lo tanto, nosotros simplemente podemos ver esta escena pequeña que es nuestra vida y ver que Dios es algo mucho más grande que esto. C.S. Lewis decía algo muy interesante tratando de graficar un poco la dimensión de este Dios, y era que nosotros podíamos, por ejemplo, hacer un panorama completo en un muro gigante. Podíamos poner, por ejemplo, imagina usted colocar una cantidad de hojas blancas que llene el muro más grande que usted se pueda imaginar. Ahora usted acercándose al centro de ese muro, todo cubierto de blanco, hacer una pequeña línea de 1 milímetro y alejarse a tal punto de que exista solamente un panorama blanco en que podamos estar inmersos, y la línea blanca, la línea que ha dibujado al medio de este muro blanco, sería nuestra existencia. Así de grande podemos hacer una comparación, incluso sabiendo que eso queda corto en lo que Dios realmente puede mostrar. Entonces, aquí hay una explicación muy maravillosa en 1 Pedro capítulo 1, 23 y 25, donde dice que nosotros venimos de una simiente incorruptible, y esa simiente incorruptible es Cristo. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido nuevamente en un sentido espiritual desde esa simiente. Ya no venimos de una simiente corruptible, que es nuestra existencia temporal aquí, sino que venimos de una, para Él, una vez que tomamos y nos asimos de la salvación, que pertenecemos ahora a esa simiente incorruptible. Ahora, otra característica interesante de esto es que la salvación y los cuidados de este Dios son eternos. Vemos que en Deuteronomio 33:27 el eterno Dios es nuestro refugio. El eterno Dios es nuestro refugio. Si Dios es eterno, sus cuidados son permanentes y eternos.
Isaías 26, versículos 3 y 4, también nos dice que en Él está la paz y Él es nuestra roca eterna. Ya se presenta como roca eterna y sabemos que, así como lo corrobora en 1 Corintios Pablo después, dice que no hay otro fundamento que Cristo. Cristo, Dios. Y Él es nuestra roca. Y esa roca es eterna. Esta simiente incorruptible de la que hablábamos recién es nuestra roca eterna donde cimentamos nuestra paz y nuestra fe. Mateo 28:20 también dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Ha estado presente. Él se hizo carne, Cristo. Lo pudimos ver, palpar. Y Él mismo, en forma física, presente ante sus amados discípulos, le dice que va a estar hasta la eternidad con ellos. No solamente con ellos, sino que a los que le enseñan, que somos parte de esa promesa. Hechos 4:12, que en ningún otro nombre hay salvación. Primero de Timoteo 2:5 y 6, donde dice que hay un solo Dios y también un solo mediador. Entonces vemos que hay un cuidado extraordinario, maravilloso de parte de Dios hacia su creación. ¿Sí? Su salvación son eternas y sus cuidados son eternos. Así también aquí les invito a que sigan investigando y sigan leyendo su Biblia a través de otros versículos donde también podemos gozarnos con eso. Y esto es para cimentar esta parte bíblica, ¿cierto? Esto que estábamos diciendo, que tenemos que ponerlo en un contexto bíblico porque ese es el fin de este estudio. Ese es el fin de esta serie que estamos viendo. Ahora, es importante también llegar a otro punto, que es Dios es autoexistente. Y acá podemos ver algo que es maravilloso en cuanto a la presentación que hace Dios cuando Moisés poco más no sabía a quién presentarle al pueblo. Y le dice Dios, que dice, yo soy el que soy. Yo soy, te ha mandado a esto. Entonces ahí inmediatamente cuando se hace esta aclaración del yo soy y tiene este nombre en el Antiguo Testamento, vemos que en realidad es la única forma de presentarse, porque no puede decir yo soy esto o soy esto, sino que es Él, es el ser. Yo, soy el ser. Ahora, para definir un poco qué es lo que es la autoexistencia, que es algo exclusivo de Dios, ninguna otra cosa subsiste por sí misma, ni ha sido creado por sí mismo. Entonces Dios tiene esta característica tan magnífica que dice que no necesita de alguien o algo para llegar a existencia. ¿Sí? No necesitaba nada, Dios no lo creó nadie. Y la autoexistencia de Dios se refería como su aceidad. ¿Qué es lo que es la aceidad? Es la cualidad de ser que existe por sí mismo y que posee en sí mismo el principio de su existencia. Y es solamente atribuible a Dios. La aceidad es una cualidad que se atribuye solo a Dios. No hay otra que podamos entender así. No hay otro concepto. Lo imagina cualquier cosa y va a tener un origen. Dios no lo tiene, porque Dios es Dios. Ahora, para contraponer este punto, precisamente hay gente que cuestiona este tema del creacionismo, que no vamos a entrar en el tema de definir creacionismo u otras corrientes, pero, por ejemplo, en una declaración que hacía el ateísta, el Bertrand Russell, que se llama Bertrand Russell, escribió un libro que se llama Why I'm Not a Christian, y porque no soy un cristiano, y que postula que todas las cosas necesitan una causa, que es lo mismo que el creacionismo postula, que las cosas fueron creadas. Ahora, ¿qué es lo que cuestiona él? Dice, entonces Dios también necesita una causa para existir. Y si Dios necesita una causa para existir, entonces ese Dios no era Dios. Y si Dios no es Dios, entonces Dios no existe. Si este Dios necesita un creador, entonces Él no es Dios, por lo tanto ese Dios, el concepto de Dios que manejamos los creyentes, no existiría. Ahora, esto es algo sumamente, podríamos decir, un poco infantil de deducir, porque precisamente estamos, si nos vamos por esa corriente, precisamente estamos desechando lo que Dios dice de sí mismo. Y si nosotros queremos creer en un Dios, queremos tener la esperanza que deseamos tener, que queremos crecer en estas bendiciones eternas que el Señor presenta, por supuesto que nosotros le agradamos a Dios a través de nuestra fe. Pero Él da material contundente para que nosotros podamos cimentar nuestra existencia y nuestra fe. Simplemente el que quiere desecharla puede hacerlo, puede negarse a Dios, pero no necesariamente puede negar que otro se alimente, crezca y prospere en esa misma imagen de Dios que Él ha desechado. Así que es importante que usted, que
pueda lograr cimentar su fe, pueda lograr ir creciendo en sabiduría a través de la Escritura, porque nos presenta todos estos elementos en donde podemos crecer. Así se lo dijo Dios a Moisés, y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. No se puso un nombre, Él es. Simplemente Él es. ¿Quién es Dios? Dios es el único ser que es verdaderamente autoexistente, es sustentador, autosuficiente e independiente y libre. Es importante recordar lo que estábamos viendo de Romanos 11:36, ¿cierto? Y quisiera hacer lectura de lo que dice Romanos en el capítulo 11 y desde el versículo 33 en adelante. Versículo 33 de Romanos, versículo 33 del capítulo 11 de Romanos, dice así: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inescrutables sus caminos, no los comprendemos, no los podemos averiguar. Él nos presenta, Él nos da por donde debemos andar. Nosotros no podemos averiguarlo por nuestros propios medios. Él nos presenta. Qué importante es eso. Versículo 34. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Tú tienes que haber dicho: haz tal cual cosa, o haz tal cosa. No hay consejero para Dios. Él es autoexistente. ¿O quién le ha dado a Él primero para que le tenga que recompensar? ¿Hay alguien que puso una ayuda o algo para hacer la creación? No. Dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Qué importante es esto para que nosotros podamos tener contundencia en nuestro credo. ¿Hay alguien que podría sobrepasar la imagen de Dios, llegar a ser más eterno, o ser autosustentable o autoexistente? No, solo Dios. Él es libre, es el único y verdadero libre que existe. Ahora, esto tiene una relación obviamente también con su creación, con su pueblo y con el creyente. Así que veamos algunas pinceladas de lo que dice esto. Y vemos que en Apocalipsis 4:11 dice que Dios es el creador de todas las cosas y no necesitó ser creado. Él se declara como el creador. Él es. Yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy, decía Dios. Y Él es el creador. Una creación de algo, imagina cualquier cosa, un cuadro, una composición musical, tiene características de su creador. Pero no por eso su creación estanca o dimensiona el tamaño de su creador. Puede mostrarnos características de su creador, pero no puede limitar a su creador. Y eso es muy importante. Job 36:9 dice que Él es la fuente de la vida. De Él mana la vida. Él da la vida y no necesita que alguien se la otorgue a Él. Él es el que da la vida. Él es el origen de la vida. Y nosotros podemos nuevamente, en estos conceptos, tratar de mirar hacia atrás. En nuestra capacidad limitada y lineal, podemos llegar a ese punto e intentar dimensionar quién es ese que está dando la vida. Y sabemos que no lo vamos a poder imaginar, que es inescrutable, como lo dice. Hechos 17:24-5 dice que Él creó todo y no necesita a nadie, ni nada de lo que se le puede ofrecer. No hay nada que nosotros podamos hacer. Juan 5:26. El Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene esa misma característica, vida en sí mismo, si sabemos que Cristo es Dios. Salmo 58:15 dice que Dios no requiere de cosas creadas para volver a entregárselas, pues es el dueño de todo. Entonces, Él busca la obediencia, acción de gracia y honor que le rinda su creación. Su creación le rinde honor a Dios, no ayuda a Dios. Qué importante es eso. Primera Crónica 29:14, que no hay nada que provenga a nosotros para darle al Señor. Lo mismo que estábamos diciendo, que de Él proviene todo, Él no necesita nada ni nadie. Nosotros le damos gracias cuando retribuimos a través de nuestra ofrenda, a través de nuestro tiempo para pasar con Él, y cuando le alabamos, le honramos y le glorificamos, no es que estemos dándole algo que Él necesita, sino que estamos reconociendo su grandeza. Ahora, otro concepto otro atributo que también es inmutable. Dios es inmutable.
Y esto es muy importante de analizar. Y aquí podemos poner una imagen que es sumamente decidora. Y la quise poner precisamente porque engloba un poco la característica que de repente podemos descubrir en esto, cuando queremos saber qué es lo que es inmutable, qué es algo que no cambia. Dice que Dios es inmutable, nunca cambia, lo ha dicho, cumplirá. Así de simple. Lo que Él dice cumplirá. Su palabra es inmutable, lo vamos a ver. Y aquí es muy importante esta figura que encontré para graficar esto, porque ahí aparece la escritura, su palabra, lo que Dios ha dicho, lo que Dios es, cómo se ha definido Él, cómo se ha presentado al hombre. Y hay un símbolo ahí que es la cruz. Toda la escritura redunda y apunta a Cristo. La figura de Cristo es el punto culmine de la escritura, es cuando Dios, teniendo estas características que no podemos definir, que no podemos cuantificar, se presenta de forma física a Dios, al hombre, y podemos ver que en realidad es la figura de Cristo la que engloba toda esa eternidad y nosotros podemos palparlo, podemos verlo, podemos escucharlo. En el momento de leer nuestra escritura, escuchamos a Cristo. Esta voz que no es audible, esta voz que no es, digamos, cuantificable por nuestro cerebro, nuestros sentidos, y entendemos que se materializa por un acto de amor de Dios hacia su creación. Y eso no ha mutado. Desde la creación de todo, ha querido Dios mostrarse al hombre y mostrar su poder, pero no solamente su poder y su grandeza, sino que su amor por su creación. Así que qué importante es poder ver esto. Ahora, ¿qué es lo que es inmutable? Inmutable es algo que no puede ser cambiado o alterado. Dios no cambia, es un atributo exclusivo de Él. Ni Él ni sus designios. El proyecto del Señor subsiste siempre, sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. Y una acotación particular, muy particular. Lo único verdaderamente inmutable es lo que trasciende la condición temporal. Nuevamente este concepto de tiempo, esta figura lineal en que nosotros podemos entender las cosas. ¿Sí? Lo que trasciende, lo que va más allá, es precisamente lo que nosotros podemos gozarnos al ver esta magnificencia de Dios presentado de forma entendible a nosotros. Dios no cambia y confiamos en Él, porque Él es eterno, confiable, autoexistente, muchas características que nos van dando confianza. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él se presenta como alguien inmutable, no cambia. Eso lo dice Santiago 1:17, que Él no cambia, Él se presenta eso. Y todas las cosas buenas vienen de alguien que no cambia. Si Él ha dicho que va a hacer lo bueno desde el principio, eso no ha cambiado. Cuando nosotros vemos algo que pueda ser catastrófico para alguna parte de la historia del pueblo de Dios, para nosotros mismos, no quiere decir que Dios cambió de opinión y en un momento nos quiso hacer mal. No, todo lo contrario. Él siempre ha buscado el bienestar de su creación. Entonces es un acto de amor el hecho de que no cambia. Si Él es inmutable, su amor no cambia. Sus designios no cambian, su palabra no cambia. Su ser no cambia, su esencia no cambia. Es increíble saber que esto es tan importante. Dios nunca cambia, es constante en su eternidad, por lo que es inmutable. No existe un nacimiento, ni un desarrollo, ni maduración, ni mucho menos un fin. No podemos ni siquiera pensar que pueda ser así. Él es por siempre el mismo y por siempre perfecto. También otro atributo que nuestro hermano Juan Carlos nos trajo, ¿cierto? Dentro de esta serie de estudios. Ahora, ¿cuál es su relación con la creación y con el hombre y también con la vida del creyente? Veámoslo a través de la Escritura. Y dice, por ejemplo, el Salmo 102, en el 25-27, la idea que tiene este versículo, dice que Dios no cambia jamás, pero el hombre es pasajero y cambiante. Sí hace esa comparación. Dice, ustedes sí, ustedes cambian. Nuestro estado de ánimo cambia, nuestro ser cambia, nuestra figura, nuestro rostro, nuestra condición natural cambia. Dios no cambia, pero nosotros no lo podemos imaginar tampoco como algo, como una figura estática. No se imagina usted que es una figura que usted puede palpar y que esa figura se va a mantener igual en lo físico. No podemos imaginarlo, no podemos escudriñarlo, pero sí podemos tener ciertas características con las que nos gozamos. Malaquías 3:6 dice que Dios declara que Él no cambia y va cumpliendo sus palabras y sus designios. Él dijo que iba a hacer tal cosa y lo cumple. Y es muy interesante esto porque incluso más adelante vamos a ver un par de ejemplos donde la gente dice que la Biblia se contradice, que Dios se contradice en lo que dice. La verdad es que no.
Podemos ver en realidad unas perspectivas distintas de los escritores, podemos ver incluso una conclusión distinta, pero lo que es su designio, su palabra, su ser, no cambia, no muta. Número 23:19 dice que Él no es como el hombre como para creer que podría cambiar. Hebreos 13:8, Cristo, que es Dios, es el mismo desde siempre y para siempre. Qué interesante el versículo, que siempre ha sido, es y será igual. Lo que decíamos de Santiago 1:17, que todo lo bueno viene de Dios y que Él no cambia, no muta. Salmo 33:11, la palabra del Señor permanece para siempre, y así podemos ver más y más versículos. Lo importante es que usted, de estos que está viendo, tome nota, vaya a su Biblia y vaya viendo, no solamente estos versículos, lea, gócese de que en realidad en la Escritura está esa presentación de este Dios eterno, de esos conceptos que no podemos imaginar ni cuantificar, pero Él se nos está presentando de una forma que podamos entender, aunque sea una pincelada, y que nos va dando confianza en nuestro credo y en nuestra fe. Si usted quiere presentarle a alguien al Señor, por supuesto que debiera también ir escudriñando de modo que su fe vaya acrecentando y pueda dar mansa defensa, como dice 1 Pedro 3:15. Ahora, esto que os decía recién, que hay algunas cosas que realmente parecen un poco contradictorias, y las vamos a ver solamente a modo de graficar, de que en realidad Dios es preciso también en lo que escribe, y nosotros a través del lenguaje, como se han visto en clases anteriores, también es importante saber ir cimentando, ir investigando con respecto a los orígenes de la escritura, para que nosotros tengamos un concepto más claro de lo que la escritura dice. No es necesario que sea un erudito, un estudioso, un teólogo, sino que a través de la misma escritura se van dilucidando cosas. Y a través de otros hermanos también usted va aprendiendo cosas. Hay capacidades distintas en lo intelectual, por lo tanto algunos presentan y es un material que queda. No debemos sentirnos menos porque no entendemos todo. Debemos sentirnos mal ante el Señor de que no estudiamos lo suficiente. Qué importante es saber que tenemos esa posibilidad. De sus capacidades, el Señor le da un máximo de entendimiento. A otros se lo dará mayor intelectualmente, pero todos podemos nutrirnos. Usted tiene la capacidad de escuchar, de oír, de ver lo que otros dicen a través de la Escritura y que le presenta el Señor como bendición para su vida. Así que importante eso. ¿Sí? Y esto es solamente una pincelada con respecto a lo que podremos, a lo mejor en algún momento profundizar, pero por ejemplo cuando en Génesis 6:6 y en la historia de Noé, Dios habla de que se arrepintió de la creación del hombre, porque había llegado a un punto de maldad exacerbante. Aquí se ocupa un término que el término hebreo, no sé bien cómo se dice, lo estuve viendo, pero que es como Naham. El Naham hace alusión a un sentir o un lamentar respecto a eso. Dios siente y lamenta la condición a la que llega el hombre. Ese es el concepto de arrepentimiento, que en el fondo es un caso de antropopatía. ¿Qué significa esto? Que es una forma de expresión en la que los sentimientos o procesos de pensamientos de la humanidad finita se atribuyen a un Dios infinito, ¿no? Con la intención de entender cuál es el sentir de ese texto o de lo que Dios está comunicando. Porque Dios obviamente no es alguien atrapado en sus sentimientos o en sus emociones, como nosotros podemos estar atrapados en nuestros sentimientos y emociones, pero es una forma de graficar qué es lo que Dios comunica como algo entendible para nosotros. Y también ocurre un caso similar con Dios acerca de Saúl, en 1 Samuel 15:35, cuando él dice que lamenta a lo que ha llegado a ser Saúl, ¿sí? Porque dice que se arrepiente, pero no es que se arrepiente como acción, o sea, perdón, como dirección, sino que es como acción de lo que se está ejecutando. Y una nota para entender esto, la diferencia perdón, con otro concepto de arrepentirse es lo que para comunicar un arrepentimiento del hombre en la escritura, que es cuando uno cambia de dirección, no de acción, sino que de dirección o de sentir. Eh, o sea, dice que la palabra hebrea más ocupada es shuv, que significa devolverse. Eso sí es un cambio de dirección. Cuando usted ocupa el naham, es un cambio de acción, algo que lamenta, algo que en realidad está mostrando una acción y no el cambio de dirección que Chuv tiene también en la escritura hebrea.
Otro cambio, o sea, otro caso en que nosotros podemos que a lo mejor escuchar o hemos visto, o incluso hemos pensado quizás en otra época de nuestra vida, de que existe una contradicción, por ejemplo, lo que aparece en el caso de Jonás, en el Jonás 3:10, que es una acción que había dicho Dios acerca de Nínive. Versículos antes, Dios había dicho que iba a destruir Nínive, y después se ve que se arrepiente y no lo destruye. Pero esto es súper importante porque hay un cambio de acción de parte de Dios y no un cambio de dirección, como lo estabas diciendo recién. Es decir, no es no es el hecho de que Dios tenía una dirección con respecto a lo que iba a hacer y de repente dice, no, mejor voy a hacer otra. No es eso, no es eso. Sino que aquí se deben considerar ciertos elementos que dentro de lo que su lectura debe ir considerando, y por eso es bueno leer. Por eso es bueno que usted escuche, por eso es bueno que usted les pongan también estos temas, que es por ejemplo que hay algunas declaraciones condicionales e incondicionales de Dios. Esta es una declaración condicional. ¿Por qué? Porque si decía, si Nínive no se arrepiente, obviamente voy a destruir. Entonces hay una condición ahí. Entonces cuando dice que no se arrepintió de destruir, no es porque se esté arrepintiendo cambiando la dirección, sino que es precisamente porque la gente en Nínive se arrepintió. Por lo tanto no se llegó a la ejecución de eso, cuando si hubiese pasado. Eso Dios lo tenía claro como su película global de nuestra existencia, pero nosotros vemos en esta línea de tiempo. Por eso es importante todos estos conceptos de eternidad, de tiempo, de infinito, de autoexistencia, de inmutabilidad. Todos estos conceptos son importantes porque van añadiendo entendimiento a nuestra lectura de la escritura. Por lo tanto, vemos eso. Así, por ejemplo, vemos algo que sea una declaración incondicional, por ejemplo, cuando él establece que respecto a que será firmada su casa y su reino del rey David, ahí en 2 Samuel 7:16. Entonces vemos también que existen estas declaraciones condicionales e incondicionales de parte de Dios. Esto es una mera pincelada. Y eso es importante para pasar entonces ahora a cómo todo este conjunto de cosas viene de parte de un Dios eterno, autoexistente, inmutable, a exhortarnos a la confrontación de nuestra vida. Y esto tiene ciertos puntos que insisto, son solamente para que usted tome nota y para que busque más. Busque más. La intención de esto es que usted busque más. Podemos decir algunas cosas interesantes, como por ejemplo, que la creación en su conjunto está bajo su control, el control de Dios, y la tutela de Dios a través de sus atributos. Sus atributos nos muestran que Él tiene este cuidado, este poder, tiene esa trascendencia para poder tener el control de su creación en lo absoluto. Él controla, no usted ni yo, ni podemos idear cosas que no estén dentro de lo que el Señor tiene el control. Por lo tanto, sus atributos nos muestran eso, nos muestra su capacidad infinita de poder hacer las cosas. Dice también que todas las doctrinas bíblicas que profesamos no pueden sostenerse si junto a ellas no se sujetan al concepto de inmutabilidad y eternidad de Dios. Qué interesante esto, porque estamos estudiando precisamente varios atributos de Dios. Pero si Dios mutara, o si Dios fuese no eterno, entonces todo lo demás se empieza a caer por sí solo. Si hay un Dios que es justo, decimos que vamos a estudiar la justicia, de que Dios es justo, pero que muta, entonces su justicia cambia, ya no es. Si decimos que es un Dios de amor y cambia, a veces podemos pensar que es más de amor y menos amor, y eso también cambia. O que en algún momento vemos que su temporalidad cambia, así como no, esto lo comenzó a hacer en tal momento, entonces ya empezamos a entrar en terrenos que realmente son complicados y que se nos desmoronaría nuestra fe, nuestro principio de fe. Pero Dios muestra en su escritura que todo esto puede ser llevado a cabo porque es eterno, es inmutable, autoexistente, y la cantidad de atributos también que estamos viendo y estudiando. Ahora, aquí viene una pequeña gráfica que se me ha ocurrido hacer solamente para graficar, por ejemplo, que este Dios eterno y que la palabra de Dios es eterna, como lo hemos visto. Dios y que este Dios creó el mundo en su palabra, y Dios crea el mundo al crear el tiempo. Mire qué interesante este concepto, estos dos conceptos que podemos unir, la creación del mundo y el tiempo. Y dice, el tiempo y el mundo son creados juntos. Si usted ve Génesis 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, le da un principio y da una creación material. Entonces podemos decir
Dios es el creador de ambas cosas en ese mismo instante. Antes no sabíamos nada, eh, Dios era Dios, pero Él declara que Él crea en el principio, para nosotros, los cielos y la tierra. Qué maravilloso saber esto, o quizás nunca lo habíamos pensado. De hecho, uno se asombra cuando va viendo este tipo de cosas y llega a que esto incide en el hombre temporal, porque Dios coloca a este hombre temporal en esa creación y porque Dios tiene el cuidado a través de su palabra de este hombre temporal. Pero no solamente temporal, porque también ha puesto eternidad en los corazones. Y eso lo vamos a ver. Entonces, si seguimos viendo otro tipo de cosas que en realidad nos sirven como de exhortación, es que vemos que el ser humano sin Dios se guía por la intuición y la experiencia. Y eso crea incertidumbre. Si nosotros solamente nos guiamos por la intuición y la experiencia, entonces vamos a vivir en un mundo incierto. Es como cuando decía que nosotros somos como niebla, que está un poco de tiempo y después se desvanece. Así es como nosotros en realidad podemos vivir de forma incierta. Pero cuando cimentamos nuestra fe en Dios y en sus atributos eh, eternos, sabemos que en realidad tenemos certeza de que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, claro que es incidente el hecho de que podamos aterrizar estos atributos a nuestra propia existencia, a la confrontación con nuestra realidad. El hombre salvado por Dios se guía por su palabra eterna, nuestro único manual de fe y conducta. Nosotros podemos tener la certeza de que vamos por buen camino si tomamos el manual que Dios ha dejado a disposición nuestra, que es su palabra. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y eso es lo que mencioné hace un rato atrás. Eclesiastés 3:11, y quise escribirlo, dice así: Él ha hecho todo apropiado. Hermoso, dice la Reina Valera 1960. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Por supuesto, tenemos esta temporalidad nuestra, pero Dios muestra su poderío, lo todopoderoso que es, lo infinito en amor que es, lo eterno en sus planes, lo inmutable que es a través de su creación, y nosotros vamos entendiendo a través de lo que Él quiere revelarnos. Qué maravilloso saber eso, qué maravilloso saber que Él ha hecho todo hermoso, todo lo ha hecho hermoso, desde el tiempo, desde siempre, desde el principio de nuestra existencia que nosotros no podemos sondear. Él ha pensado en nosotros como una creación maravillosa donde nos podamos gozar, donde podamos alcanzar salvación y eternidad con Él. Y Él ha puesto esa inquietud que hemos tenido de descubrir un Dios, de descubrir un plan. Entonces sabemos que Él ha puesto eso en nuestros corazones. Ahora, la idea que podemos ir concretando con esto es, por ejemplo, que Dios idea el plan para salvar al hombre. Y a través de Cristo llega al hombre, porque Él ha materializado todo esto que nosotros no entendemos en una figura esencial, que es Cristo, presentada desde el principio de los tiempos y la creación para nosotros, que vemos que está presente en toda la Biblia. Él lo ha hecho carne, lo que el Verbo se ha hecho carne para morar entre nosotros, para mostrarnos esto de forma física. Y ahora nosotros lo tenemos por escrito, lo tenemos a mano. Si no lo descubrimos es porque no lo leemos. Si no descubrimos este Dios, si no nos maravillamos con este Dios, es porque no nos interesa a Dios. No porque Dios no quiera mostrarse, sino que nosotros no hacemos lo suficiente. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque dice que Dios, que es el ofendido, que nosotros pecamos contra este Dios todopoderoso, contra este Dios infinito en amor. Pecamos contra Él, que es el ofendido, es el único Dios, o es el único ser que, siendo el ofendido, crea un plan para salvar al ofensor, para reconciliarse con Él. Entonces, sí podemos ver cosas maravillosas y que aquí van a quedar plasmadas como una reflexión final, que es este tema de la consolación. Que a través de todo esto, Dios no es solamente un Dios que promete un infierno, sino que Él primeramente presenta su obra redentora y su obra infinita en amor para que nosotros podamos gozarnos y descubrir lo maravilloso que es estar con Él por la eternidad. Tenemos la consolación en puntos tan importantes como que Él ha puesto esta eternidad en nuestros corazones para buscarle, para tener la inquietud de llegar a Él. Es un Dios que es todopoderoso y es nuestro ayudador todo el tiempo. Deuteronomio 33:27 dice que nosotros podemos estar amparados en Él, que Él nos cubre, que Él realmente nos puede abrazar
en este tipo de antropomorfismo del que se habla, sabemos que Él puede llegar a, a cubrirnos en todo lo que necesitamos. El amor de Dios es lo que lleva a crear el plan de reconciliación con el ofensor, siendo Él el ofendido. Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué otro plan más conciliador de alguien que es ofendido? Cristo nos enseñó de forma física de colocar una mejilla cuando te golpeaban la otra. Dios ha hecho eso desde el principio. Ha puesto la mejilla porque el ofensor ya lo golpeó. Qué maravilloso. Cristo simplemente lo hizo de forma gráfica y lo ha dicho, lo contextualizó en su época. Pero Dios lo ha hecho desde el principio, desde que teníamos conocimiento de que existimos. Lo ha hecho. Dios es 100% confiable. Ya lo decía Juan Carlos, una de las cosas características de Dios es que a través de sus atributos podemos ver que Dios es 100% confiable. Si en algo tenemos que tener confianza en este mundo, es algo que dé pruebas de que es sustentable, que es solvente. Usted no invierte en algo que podemos decir que es incierto o absolutamente, no sé, inusual o realmente arriesgado. Usted pone su confianza en cosas que son confiables. Y Dios, a través de todos los atributos de lo que muestra en su palabra, es 100% confiable. Él da pruebas de lo maravilloso y grande que es. Ahora, para ya ir concluyendo, para que usted siga averiguando, esto simplemente es una pincelada para que usted siga en ello. Dice que Dios ha tomado la forma palpable y finita, algo que conocemos, algo que podemos ver, que es el Cristo hecho hombre, para acercarse a él por amor y llevar a cabo su plan de amor, y como tal como lo podemos ver en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 8, y dice así en Filipenses 2, 6 y 8, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo maravilloso. El Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros, para estar entre nosotros, forma humana, algo corruptible, pero entendible, porque es corruptible en cuanto a que su cuerpo falleció, su cuerpo dejó de estar de forma física, digamos, en la muerte física y temporal que tomó Cristo, pero eso no quita la deidad que es, porque Él sigue siendo Dios, y ese plan infinitamente lleno de amor lo concretó de forma tangible para todos nosotros. Ahora, ¿qué sacamos con todo esto? En que hemos sido privilegiados a tener una escala de tiempo para ver la secuencia de Dios en nuestra vida. Piensa usted esto, nosotros somos lo único en el universo que tiene esta escala de tiempo, que nos regimos por este tiempo. ¿Por qué? Porque la Tierra está conformada de tal forma que nosotros podemos ver días que tienen cierta duración, años que tienen cierta duración, y podemos ir cuantificando para gozarnos este tiempo con Dios. Eso es un regalo maravilloso el tiempo, no solamente porque lo tenemos y porque lo podemos cuantificar en cuanto a nuestra existencia, sino que podemos en realidad seguir gozándonos con el Señor eterno en algo que nos ha dado para disfrutar en una escala de tiempo, en algo que podemos comprender. Es un regalo maravilloso. Salmo 90, 2.4 lo indica. Qué maravilloso es esto de poder disfrutar el tiempo, que es una parte de la creación de Dios para que nosotros podamos tener esta secuencia, anidarla, experimentarla, vivirla, gozarla. ¿Y cómo concluimos? Que el tiempo de Dios es perfecto. Dios, perfecto, nos ha dado una muestra de lo maravilloso que es como creador. ¿Cómo es así? El tiempo de Dios es perfecto. Les invito a que lean el capítulo 3 de Eclesiastés, donde dice que todo tiene su tiempo. Esta creación maravillosa y exclusiva para nosotros, de poder ver en una escala, de poder tener la cuantificación de nuestra existencia, del día, de medir los segundos, minutos, horas de nuestra vida, es simplemente para que podamos disfrutar
para tener este concepto llamado tiempo, para que podamos descubrir a Dios. Nos da esta temporalidad para poder gozarnos y descubrir qué es lo que quiere decir para nuestra vida. Capítulo 3, versículo 1 dice, hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y cuando habla de suceso, es para un deleite que podemos tener a disposición por este amor de un Padre infinito. Mis queridos hermanos, personas y amigos, conocidos, o usted que se viene acercando, maravíllese con esto. Gocémonos en realidad en este atributo increíble de Dios. Este atributo que no podemos cuantificar, pero que nos da muestra de que ha tenido un interés para llegar en amor a nosotros. Dios es eterno, Dios es autoexistente, es inmutable. Y al decir que es inmutable, esto no va a cambiar. Si usted quiere creer, acérquese a la Escritura. Este tema de la Escritura, de exponerla de esta forma, no tiene ningún otro sentido más que simplemente presentarle a usted de que Dios es maravilloso y abre su voluntad agradable y perfecta para su vida en el momento en que usted se acerca. Esto nos vamos a ir entendiendo y vamos a tener un límite para poder entender estas cosas. Tal como tratamos de graficarlo, es simplemente una pincelada. Pero la finalidad es que esté la inquietud de acercarnos al Dios vivo, de acercarnos y conocer a este Dios vivo, porque Él tiene un plan para su creación en conjunto, pero quizás más importante, para usted y para mí en lo particular. Dios la bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos.